Y el título de nuestra meditación en el día de hoy, el Evangelio de Poder. Leemos Romanos capítulo 1, verso 16. Y dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Estaba revisando algunas versiones de este mismo pasaje y la verdad hay algunas versiones que realmente es interesante revisarlas. La versión Reina Valera de 1909 dice: no me avergüenzo del evangelio porque es potencia para salud a todo aquel que cree. La Nueva Traducción Viviente dice: no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. La versión en inglés, la versión de inglés contemporáneo, lo dice de esta forma: me siento orgulloso de las buenas noticias. Es la manera poderosa de Dios de salvar a todas las personas que tienen fe. La versión de Messenger en inglés traduce también así: es una noticia que estoy más orgulloso de anunciar. Este extraordinario mensaje de plan de gran alcance de Dios para rescatar a todo al que confía en Él. Pero me gusta mucho más la traducción al lenguaje actual. Dice: no me avergüenza de anunciar estas buenas noticias. Gracias al poder de Dios, todos los que escuchan, escucha esto, todos los que escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Es este evangelio del reino que se ha predicado y que habrá de ser predicado, dice la Escritura, a toda criatura. Y que es el mensaje mismo, el centro de todo el mensaje de Jesús y de Dios para la humanidad. La Biblia nos dice en Romanos 1 y en Marcos 1:1 que este evangelio es el evangelio de Dios y que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es como erróneamente hemos pensado, que el evangelio es religión. El evangelio no es religión. Este mensaje viene de Dios. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buen mensaje, que significa buena noticia, que significan buenas nuevas. Y hay un mensaje que es bueno, ese mensaje que viene de Dios, ese mensaje que no fue inventado por ningún hombre, porque viene del corazón mismo de Dios. Es el mensaje del Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús, cuando comenzó a predicar, lo hizo de esta manera: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el evangelio de la salvación a todo aquel que cree. Me encanta esta traducción al lenguaje actual porque dice sin lugar a dudas que la buena noticia, esta buena noticia del evangelio, nos enseña que Dios, escuche, que Dios acepta a todos aquellos que creen en Jesús y que al aceptarle a Jesús obtenemos salvación por medio de la fe. Este mensaje del evangelio fue anunciado desde antes en el Antiguo Testamento. Nosotros leemos
en Isaías capítulo 52, un pasaje hermosísimo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres, escuche, alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este mensaje de las buenas nuevas de salvación es un mensaje como mucha gente ignora. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de fe, es un mensaje de paz. ¿Por qué son buenas nuevas este evangelio del reino del Señor? Porque nos revelan principalmente a un Dios que antes nosotros no conocíamos. Este evangelio nos habla de un padre que está con cada hijo pendiente, un Dios y Padre personal, que al mostrarnos el Señor en la parábola del hijo pródigo, nos hace descubrir a ese Padre personal que espera que cada hijo pueda acercarse a Él. Un Dios que no conocíamos, un Dios justo, un Dios que toca la llaga del leproso, un Dios que toca a los niños y los carga, un Dios que cuenta los pajarillos y mucho más. Está pendiente de cada asunto de nuestra vida. Ese Dios que el hombre no conocía, lo descubrimos a través del evangelio de Jesucristo, del evangelio del Señor. ¿Por qué son buenas nuevas? Porque este evangelio, escuche, nos muestra un plan, nos muestra un proyecto, nos muestra que Dios ha estado detrás de toda la humanidad y de toda su historia. Que Dios nos trajo hasta este lugar porque hay un propósito en la vida de cada hombre y de cada mujer. Este evangelio del reino, este evangelio del Señor Jesucristo, nos dice que Dios es el arquitecto, el artífice, es el maestro, es el Padre y Dios que ha diseñado un plan de salvación para todo aquel que crea. Porque son buenas nuevas el evangelio del reino del Señor. Porque nos enseña que Dios no es un Dios airado como nos los han vendido durante años. Que el Dios que se expresa a través de todas las escrituras es un Dios que nos ama. Un Dios que nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. Este Dios que se nos muestra en el evangelio del Señor Jesucristo es el que nos dice que Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué son buenas nuevas? Son buenas nuevas porque antes el judío se sentía privilegiado por ser el pueblo escogido de Dios. Y sin embargo ahora en esta buena noticia encontramos que el Señor declara sin lugar a duda que debemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. La buena noticia es que este evangelio es para todos, para ricos, para pobres, para chicos, para grandes, para ancianos, para jóvenes. Este evangelio es para todo aquel que crea. Son buenas nuevas para todos aquellos que andan buscando la verdad. Muchos andan dando vuelta y preguntándose cuál será la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es una buena nueva para aquel que ha estado buscando la verdad en su vida.
pero también son buenas nuevas de esperanza, según Colosenses capítulo 1, verso 23. El hombre estaba sin esperanza y sin fe en este mundo, pero el evangelio del Señor Jesucristo ha traído esperanza en la vida y en el corazón de todo aquel que crea. Estas buenas nuevas son para todos los que buscan la paz, porque es el evangelio de la paz. Efesios 6:15 nos dice que es el evangelio de la paz. Algunos han estado durante años buscando la paz, que no han podido conseguir ni en el licor, ni en la droga, ni en el sexo, ni en el dinero, ni en las relaciones, ni en las posiciones elevadas, ni en los cambios de domicilio, ni en los cambios de educación. El evangelio del Señor Jesucristo es una buena nueva que nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy no como el mundo la da. Así que este evangelio del reino es una buena noticia para aquellos que buscan paz. Pero también es una buena noticia para todos aquellos que durante años han vivido sus corazones llenos de temor, llenos de dudas, llenos de miedo. ¿Sabe por qué? Dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 10, que el Señor Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Ya el temor a la muerte no se apodera del corazón, porque el que está en Cristo tiene la vida eterna que pertenece en Dios. Es una buena nueva que saca del temor, que saca el temor, que saca el miedo, ya que el Señor ha traído la vida y ha traído la inmortalidad por medio del evangelio. Estas buenas nuevas son también la promesa de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Estas buenas noticias nos hablan del Cristo resucitado, de aquel que la muerte no le pudo retener, de aquel que dice la Biblia que al tercer día resucitó y que se mostró con pruebas indubitables durante más de 40 días sus discípulos, y después fue recibido en gloria. Pero sobre todo, este evangelio del reino son las buenas nuevas de salvación. Y cuando hablamos de las buenas nuevas de salvación, no es como lo que nosotros pensamos. La palabra del Señor dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y algunos piensan que este poder salvador se refiere únicamente a la salvación futura, que todos y cada uno de aquellos que creen en el Señor habrán de encontrarse cuando su vida escape de esta tierra. Y sin embargo, encontramos en las Sagradas Escrituras que salvación va más allá de una vida eterna. La palabra usada en el griego para salvación es sotería, algunos llaman soteria, y significa salud, significa salvación, significa liberación y preservación. Y la Escritura nos dice que el evangelio es poder de Dios. La palabra usada aquí en griego es dunamis, que significa poder milagroso de Dios, que significa maravilla, eficacia, fuerza, milagro, capacidad, potencia de Dios. Lo que está diciendo este pasaje es que hay un poder en Dios que es capaz de obrar de manera milagrosa a todo aquel que se atreve a creer en Jesús. Pero este poder creador, este poder milagroso, solamente puede operar y puede obrar a favor de todo aquel que cree en Él. Este evangelio es, dice la Escritura, es poder de Dios
Es un poder milagroso, es una fuerza impetuosa, es una maravilla, es un milagro en sí mismo que le da a aquel que cree salvación. Salvación significa, decíamos, salud, liberación, preservación. Esta misma palabra sotería o soteria es usada en el Nuevo Testamento de muchas maneras. Se habla acerca de la salud física. Es la misma palabra que pronunció la mujer que tenía el flujo de sangre y que dijo: si solamente tocara el borde de su manto, seré salva. La misma palabra es usada allí, de manera que esta palabra abarca no solamente los aspectos de eternidad, sino que además de eso, la promesa de Dios, el milagro de Dios, el poder milagroso del Señor está disponible en el Evangelio del Señor Jesucristo para sanar cualquier enfermedad y cualquier dolencia en medio de su pueblo. La palabra del Señor nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salud de los cuerpos de aquellos que necesitan un toque de parte del Señor. Pero es para todo aquel que cree. Es también el poder del Señor para liberar a todo aquel que está pasando y padeciendo situaciones en las que se encuentra en una cárcel. En Filipenses capítulo 1 verso 19 nos habla el apóstol Pablo que a través de la oración resultaría en su liberación. La palabra usada allí es sotería, que también significa liberación. Lo que quiere decir, en otras palabras, no importa cuán atado tú puedas sentirte o cuán encarcelado puedas tú estar padeciendo en este tiempo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo te promete en el día de hoy, tú que nos ves a través de internet, tú que estás en esta mañana, y no importa que tengas 10, 15 o 20 años en el Evangelio, Él te ha prometido que hay un poder milagroso de Dios que te habrá de sacar si estás en una cárcel, si te sientes oprimido. Él te está ofreciendo en esta mañana liberación para tu vida espiritual. Pero este Evangelio también es la garantía de Dios para preservar nuestra casa. En Hebreos capítulo 11 verso 7 nos dice que Noé preparó su casa, preparó un arca, y que en esa casa, en esa arca, se salvó él con toda su casa. La palabra usada allí también de salvar su casa es sotería. Lo que quiere decir es que en ese pasaje se cumple también lo que le dijo Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este Evangelio del Reino nos trae salvación, no solamente a nosotros, sino a toda nuestra casa. Este Evangelio del Reino nos libra del juicio venidero de Dios. Recordemos que en ese pasaje es el juicio universal de Dios para todo el mundo. Así que este mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios es una buena nueva que nos libra del juicio del mundo. Pero también es las buenas noticias de la salvación que Dios nos ha otorgado a través de Jesús. Una salvación que dice la Escritura que es una salvación eterna. Hechos capítulo 4 verso 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre del Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio del Señor trae salvación a todo aquel que cree. Y estamos hablando entonces de vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Salvación de todos nuestros enemigos, según Lucas 1:6-7-1.
Esta salvación de Dios, esta soteria de Dios es completa, es total, es integral. Algunos piensan que este evangelio es venir a la iglesia y reunirnos cada domingo o cada vez que sea convocado el pueblo. Y pensamos que el evangelio es para sentirnos felices y con Cristo por dentro. Y eso está bien. Pero el evangelio es una promesa que tiene alcance de manera integral y de manera completa y de manera total. Este mensaje de Dios, este evangelio de poder de Dios para salvación, llega a nuestros cuerpos sobre la enfermedad, nos guarda de todo peligro, seguridad donde no hay seguridad. ¿Sabe? Estaba Pedro caminando sobre las aguas y cuando él comenzó a hundirse le dijo: Señor, sálvame, que perezco. Y el Señor lo sacó de allí. ¿Sabe? La misma palabra usada allí en griego es sotería. Es seguridad donde no hay seguridad. Es el amparo de Dios. Es la protección de Dios. Y no importa que usted viva en un barrio malo. No importa que lo hayan amenazado. No importa que hayan peligros sobre su cabeza. ¿Sabe qué dice este evangelio del reino? Que hay seguridad en el Señor. Que no importa lo que se pueda levantar contra usted, ningún arma forjada contra ti prosperará. Es el evangelio de poder que nos da seguridad donde no hay seguridad. Es una salvación que nos libra del juicio de este mundo y que nos ha sacado de nuestra condición de perdido. ¿Sabe qué dice la Escritura? La Escritura nos dice en Mateo capítulo 18 verso 11: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestra condición antes de venir a los pies del Señor era esa, perdidos. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él ha traído a través de este mensaje de salvación, un cambio en nuestra condición delante del Señor. Antes éramos perdidos, mas ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos ovejas de su prado, hijos del Dios Altísimo, redimidos con la sangre del Cordero. Esta soteria de Dios, esta salvación del Señor, nos ha librado del poder, escuche, del poder del pecado. Algunos están bregando y diciendo: pastor, pero no puedo, mire, hay algo en mi vida que no puedo controlar. Y tengo una propensión a mentir, tengo una propensión a hacer lo malo. Pero ¿sabe lo que nos dice la palabra del Señor? En Mateo 1:21 nos dice que el nombre del Señor sería llamado Jesús, porque Él salvaría al pueblo de sus pecados. ¿Sabe qué hizo el Señor con nuestros pecados? Los clavó en la cruz del Calvario. Él nos libró de la maldición, de modo que el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo Jesús. Hemos sido comprados con precio y por tanto debemos honrar a Dios con nuestra vida. Él nos ha librado del poder de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, verso 9 nos dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La palabra usada allí, salvos, también es soteria. Pero este poder del Señor, este poder de Dios para salvación, no es solamente lo que Él nos ha prometido. Él nos ha dado la tarea. Él nos ha dado la tarea de ir en pos de esta salvación grande.
Pero no solamente nos ha dado la tarea, nos ha dado las fuerzas. Dígale que está a su lado: Dios te ha dado la fuerza para cumplir tu misión. Y no hay nada, escuche, no hay nada que se pueda levantar contra nosotros en lo cual nosotros podamos errar o podamos fallar. ¿Sabía eso? La Biblia dice: por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, antes en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores. Pastor, el mundo no os escribo a vosotros porque habéis vencido al mundo, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pastor, es que la carne nada, todas tus pasiones y todas tus concupiscencias han sido clavadas en la cruz del Señor y el pecado no se enseñorea de ti. Pastor, por el diablo, el Señor dice que ha expuesto a todos los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y te ha dicho: tú eres más que vencedora, tú eres más que vencedor. No hay nada que se pueda levantar contra eso. Nos muestra una tarea y nos da la fuerza para terminarla. Pero además de eso, nos muestra no solo el camino. Escuche, el Señor nos muestra no solamente el camino, sino que nos da la fuerza para terminar nuestra carrera. Mire lo que dice Isaías, capítulo 35, verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Dios ha despejado tu camino. Pastor, pero no dice que el diablo es león. No dice que es león, es como un león que trata a quien devorar, a quien tragarse. Pero ¿sabe lo que te dice el mensaje del Evangelio? Que Dios ha despejado el camino delante de ti, que no va a subir ningún león por allí, que si tú crees al Señor, que si tú crees a sus promesas, tú vas a llegar al final del camino, vas a caminar en ese camino con plena confianza y vas a terminar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te capacitará para andar por ese camino y terminar tu carrera. Es un ofrecimiento y una oportunidad que Él nos da de apoderarnos de esa bendición y de ese regalo. La Biblia nos dice que hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Hoy, Segunda de Corintios, verso 6, capítulo 6, verso 2, nos dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. El día de salvación es en el día de hoy. No es mañana con nuevos propósitos. No es el próximo mes. Hoy las promesas del Señor se encuentran a nuestra mano. ¿Qué haremos entonces mientras que ruge la tormenta? Mientras que las cosas que están a nuestro alrededor quitan nuestra atención del Señor. Yo quiero invitarte a que tú no solamente te atrevas a creer a Dios, sino que te atrevas a declarar la palabra de Dios a favor de tu hogar, a favor de tus finanzas, a favor de tu propia vida, y en el nombre de Jesús pelear la buena batalla. ¿Qué trae a nuestra vida esta salvación? Este evangelio de poder, ¿qué lo trae? En primer lugar, debemos recordar que este evangelio lo recibimos por gracia. Es un don, es un regalo. No hay nada que podamos hacer que nos pueda merecer el regalo de Dios. Así que dile al que está a tu lado: el evangelio de Dios es un regalo.
lo recibimos por la fe. Pero para poderlo recibir, este evangelio, tiene que haber arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hemos hablado de esto. Algunos piensan que el evangelio es religión. Algunos piensan que el evangelio es tener una Biblia debajo de las axilas. Algunos piensan que el evangelio es cumplir esto o dejar de cumplir aquello. El evangelio del reino no es eso. El evangelio de Dios es poder para salud, es poder para salvación, es un poder que es dinámico, es un poder que está en acción, es un poder que provoca y produce paz, esperanza, produce en nosotros fe inquebrantable. Pero la única manera para poder recibir este evangelio es que tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad. ¿Sabe? Este evangelio es un evangelio de salvación a todo aquel que cree. Y la única manera de que podamos recibirlo es que cambiemos nuestra forma de pensar. Mire, los principios de Dios funcionan. ¿Sabe? Algunos dicen, pastor, pero me hizo mal. Pero la Escritura dice, no paguéis mal por mal. Antes bien aquel que te hiere la mejilla, vuélvele la otra. Pastor, pero eso como que no es muy razonable. Pero los principios de Dios funcionan. Tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad y creer que lo que Dios prometió, que lo que el Señor dijo es verdad, porque el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no va a pasar. La manera para recibir este evangelio es que tienes que amar la verdad, tienes que estar deseoso de encontrar la verdad. La Escritura nos dice en 2 de Tesalonicenses que debemos creer al Señor, que debemos amar la verdad y desear encontrar en el Señor la verdad del evangelio. Este evangelio no solamente se vive una vez a la semana. Algunos están esperando que este evangelio sea poder. ¿Sabe? Este evangelio no se puede vivir de manera inconstante. Este evangelio hay que vivirlo de manera constante. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que debemos ser perseverantes. Mateo 24, verso 13 nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ser salvo, la palabra usada allí es la misma soteria o sotería. Es decir, que la perseverancia es importante para que podamos disfrutar de este evangelio del Señor Jesucristo. No podemos hoy estar declarando la palabra porque estamos en la iglesia y al salir por esa puerta comenzar a maldecir y comenzar a maldecir nuestra familia y comenzar a maldecir nuestros cuerpos, comenzar a maldecir nuestras finanzas y esperar que Dios pueda responder nuestras oraciones. 1000 veces no va a ocurrir eso. Es importante que seamos nosotros perseverantes, que seamos firmes, que estemos incólumes, que estemos bien derechos en lo que hemos creído y en lo que hemos declarado, a pesar de la crisis, a pesar de las dudas, a pesar de las malas influencias, a pesar de todas las crisis que pueda haber en nuestro exterior. Es importante que no nos desalentemos a pesar de la tentación, a pesar de que no hay respuesta. Mantengamos nuestra firme convicción que el que lo prometió lo va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo lo hará y lo que habló lo ejecutará. Alabado Dios. Esta salvación, este evangelio, estas buenas nuevas de salvación,
tiene que ser el asunto con el cual debemos ocuparnos. Algunos se ocupan de estar criticando, de estar viendo un detalle, de estar viendo una mota en el ojo de su amigo o de su hermano o de su familiar. Pero el Señor dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Algunos piensan que bueno, como somos ya salvos, salvo siempre salvo, y la Biblia dice que no, que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Filipenses 2:12. Pero dice también que esta oración, esta vida, este evangelio del reino, estas buenas nuevas, estas noticias para nuestro hogar y para nuestra vida, funcionan a través de la fe. Tenemos que creerle al Señor, debemos confiar en el Señor y creer que Él lo que ha dicho lo ha de cumplir. Es una salvación que según Hebreos 2, verso 3, no podemos nosotros descuidarla. La Biblia dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. La palabra del Señor nos dice que este mensaje del Evangelio debe ser recibido hoy, en el ahora y en nuestra vida, y que debemos vivirlo cada día para que podamos disfrutar de los beneficios. Y termino volviendo a leerles la traducción al lenguaje actual. No me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. Son salvados. Son preservados. Son puestos en un lugar de seguridad. Vendrá la provisión de la comida. Vendrá la provisión para el cuerpo. Vendrá la ayuda y el consuelo de Dios. Vendrá la paz. Vendrá la esperanza. Vendrá todo aquello que nuestra alma desea y anhela. ¿Sabe por qué? Porque la buena noticia es que no importa si no eres judío. No importa si eres gentil. Y continúa diciendo esta versión. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús.